Entonces todos tienen culpabilidad en la situación que ha recorrido nuestro país en esta desgracia. Ese problema con el pueblo haitiano es inevitable. Se ha aplazado mucho. Quisiéramos que nunca pase. La mejor manera de que eso se evite es... Creo que está de más decir que hay un nivel de violencia en el vecino que no lo alcanza el dominicano. Pero yo no sé qué tú piensas de los historiadores dominicanos que están cuestionando la veracidad de que Haití nos haya ocupado durante 22 años en el siglo XIX. Yo quiero que el mundo que esté consciente, como ellos pintan, como los haitianos pintan, los dominicanos no son así, que los dominicanos son malos, que los dominicanos que aquello. El pueblo tiene un partido ya. ¿Cuál es? La Fuerza del Pueblo de Leonel. Se robó ese nombre. Una cosa es tú ponerle el nombre así a algo y otra cosa es que represente al pueblo. Ahora mismo el pueblo está claro que ningún partido lo representa. Tengo frente a mí a la figura en el plano político-social más disruptiva de las últimas décadas en República Dominicana. Ángelo Vázquez, el presidente de la antigua orden dominicana. Ángelo, hay un temita que veo como que llama mucho la atención y la curiosidad de la gente. Y es quién está detrás, quién financia la antigua orden. Recientemente vimos a Altagracia Salazar diciendo que ella sabe que el gobierno financia la antigua orden. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Neudi, por la oportunidad de estar aquí presente. Y más que todo, es que se dicen muchas cosas, pero hasta ahora no hemos visto nadie que muestre una prueba o que mencione con nombre Ángelo Vázquez, que es financiado la antigua orden dominicana, para que entonces ahí nosotros podamos proceder legalmente. Ahora, cuando tú comenzaste o cuando comenzó este proyecto político y social, tú no tenías precisamente esa inquietud, esa preocupación de dónde van a salir los fondos para mantener esto en pie. Bueno, más que todo es que yo comencé esta lucha y con mis fondos propios y que todo el que pertenece lo he diseñado para que se financien entre ellos mismos. Cada quien contribuya. Así se financia la orden. Cada miembro compra su uniforme. Entre todos los que pertenecen, que van a participar, pagan el transporte, así como también los que pertenecen fuera del país, dentro del país. Ok, hablando del uniforme, ese es otro tema también que despierta polémica, porque se dice, o tú sabrás, que a nivel legal, jurídico, constitucional, el uso de los uniformes ya de índole militar está asignado estrictamente a los militares. A las Fuerzas Armadas, sí. Y precisamente incluso estuvimos hablando de eso, de que los uniformes que están restringidos y estrictamente solamente pueden ser utilizados por la Fuerza Armada en la ley, habla de los uniformes rameados, que son los del Ejército Nacional. No habla de una camisa negra. Pero bueno, pero hay que ver, porque si de repente esa camisa negra forma parte de la, si se quiere, iconografía de un uniforme, quizás si quisieran modificar la ley y poner la camisa negra, si quisieran prohibirle que como dominicanos, que cualquiera podemos portar la bandera dominicana, ahí ya sería otra cosa. Tu postura en torno a la política migratoria que ha adoptado el gobierno en los últimos meses, que en apariencia ha endurecido las restricciones. Bueno, yo podría decir de que hemos visto las medidas que ha tomado el gobierno en los hospitales. Falta ver las medidas que se tomarán en las escuelas, porque acuérdate que también todos los años tenemos el problema de que viene los jóvenes que se van a apuntar en las escuelas, los padres, y siempre se quedan fuera de las escuelas por los cupos. Vamos a ver qué hará el gobierno en esa situación de los cupos de los niños dominicanos, pero más que todo, hemos visto redadas, intervenciones en muchos locales chinos, que no hemos visto el primero que se le haya dado la primera sanción.
Pero más que todo, vemos que el gobierno toma esas 15 medidas, pero vemos también que una de las figuras más importantes del partido del gobierno habla de regularización. ¿Quién habló de eso? Hipólito Mejía ayer anteriormente estuvo hablando de regularización y mañana se van a reunir precisamente. Se van a reunir mañana. Bueno, al momento de la grabación de este capítulo se van a reunir Danilo, Leonel e Hipólito con Luis Abinader. Y ahí tú dices que Hipólito va a hablar de la necesidad de regularización. Así es, al igual que Leonel, que le plantearon y le preguntaron que qué él pensaba y que si era posible. Y él también dijo que habría que hacer una regularización o se estaría apostando a un caos. Y es increíble que nosotros, la situación que vivimos en nuestro país, es que no se piense en el futuro, en mecanizar, en el avance, sino en una mano de obra obsoleta, en aprovecharse de esa gente. Bueno, aquí hay un dominicano que es representante en el país de una empresa brasileña que construye robots para trabajar en el ámbito de la construcción. Robots que te van a trabajar por un precio mucho más barato y que te van a construir mucho más rápido que la mano de obra de un haitiano. Imagínate tú, es que el futuro, si nosotros nos quedamos estancados en el pasado, en esa mano de obra obsoleta. Aquí yo lo que estoy viendo es un conflicto, Ángelo, que nos lleva al siglo XIX, a la guerra civil norteamericana. El norte industrializado enfrentado al sur esclavista. La lucha Tremendo por... análisis ese. Nadie había dado con eso. Muy cierto. Por establecer un tipo específico de régimen fiscal. Porque al norte que construía le convenían los aranceles. Pero al sur que exportaba lo que fabricaban sus esclavos, le convenía exportar. Entonces, cuando se iban a definir sobre qué tipo de política fiscal aplicar, no se ponían de acuerdo. No le quedó más remedio entonces que irse a la guerra para que el que ganase entonces implementase el modelo fiscal que entendía conveniente, que terminó siendo el modelo de los aranceles. Entonces, tú particularmente, analizando todo esto, ¿sientes que República Dominicana no tiene ahora mismo otro problema tan sensible como el haitiano? Bueno, nosotros como país tenemos muchos problemas, muchos fallos, pero el problema más próximo que puede destruir nuestra cultura, sustituir nuestro pueblo y que va a causar un conflicto cuando esa juventud que no es de nuestro país tenga la edad de nosotros y que ya nosotros no tengamos la fuerza que todavía Dios nos ha dado. Entonces van a enfrentar a los descendientes de nosotros. Y eso es algo que hay que parar ahora que tenemos oportunidad. Porque no queremos nosotros dejarle a los descendientes de nosotros un problema y una desgracia de país. Bueno, estás hablando, por ejemplo, de algún tipo de suplantación, entonces, territorial. Así es, que vendrán los conflictos en el futuro entre los descendientes de nosotros y esa juventud de ellos, de Haití, que está creciendo en nuestro país y que tarde o temprano se van a enfrentar. Bueno, ahí vi una noticia de una estudiante haitiana que llevó un arma de fuego a un plantel Tremendo. Escolar. Difícilmente, yo no sé, pero difícilmente tú veas eso proveniente de un niño o un adolescente dominicano. No es que el dominicano no tenga violencia, pero creo que está de más decir que hay un nivel de violencia en el vecino que no lo alcanza el dominicano. No, que, mira, Neudi, es innegable la situación que nosotros vemos, que quizá mucho le duele que le digan estas palabras. Por el dominicano va a asaltar a una persona y no le mocha la cabeza para asaltarlo. Mientras que ellos estamos viviendo la situación, le mochan un brazo, le mochan la cabeza y después te revisan. Los casos hay de más, no se cuentan.
Vemos la situación de que anteriormente, hace menos de 48 horas, hubo una marcha en Puerto Plata, en Estero Hondo, donde el pueblo salió nuevamente a la calle por un asesinato que hubo de un hacendado, y vemos que la ministra de Interior y Policía sale a hablar con dolor por la situación de una haitiana parturienta que murió en su casa por no ir a un hospital por temor a ser deportada, pero en los hospitales no se le ha negado a ellos que fueran, sino porque quieren seguir infringiendo la ley. Entonces ahí nosotros vemos que se hablan las autoridades por dolor, por lo que no son nuestros, pero la situación de Puerto Plata, que fue un homicidio de un ilegal, de eso nadie se lamenta. Sí, es un buen punto, porque entonces ella se lamenta eso, pero ella no salió a lamentar el deceso trágico de este hacendado que lo propició el machete de un vecino. Muy lamentable. Entonces, en esa situación como país no podemos vivir. A ella le duele más, según ella, la muerte de la vecina. Y digo según ella porque habría que ver de qué bienes propios de ella ha dispuesto para ayudar a un vecino. Es muy fácil tú pretender ayudar al vecino con lo que no es tuyo. Eso es así. Cuando ella de alguna manera le exige al Estado que asuma eso en su totalidad, incluso la manutención aquí, bueno, eso se va a hacer, pero con los bienes de todos, no con los tuyos. O sea, tú no estás poniendo ahí un solo peso. Tú no estás poniendo ahí una sola acción de sacrificio para ayudar a esa persona. Sin embargo, estás llamando inhumano y estás exigiendo a quien dice no. Pero caramba, ese que dice no es el pueblo dominicano, porque ese servicio se sustenta con el dinero de nuestros impuestos. No es gratis, lo estamos pagando nosotros. No, y quizás lo que se busca, más que todo, Neudi, es llamar la atención para que le bajen presión al Estado de que haya medidas de esas 15 que se echen para atrás. Porque ¿por qué se hace eco de esa situación? Y es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Para qué? ¿Para qué esa propaganda que se sabe que lo que se busca es hacerle daño al país? Pudiera ser un tema ideológico también, pero yo no sé qué tú piensas de los historiadores dominicanos que están cuestionando la veracidad de que Haití nos haya ocupado durante 22 años en el siglo XIX. Muy lamentable esa situación que nosotros estamos viviendo, señores. Y más que todo también vemos la parte de que sí hay cosas que nosotros vemos en las redes, que hay personas anónimas que incluso, volando a la ley Mordaza, que personas anónimas que persiguen e intentan atacar a las personas sin identificación, pero la parte donde también se quiere crear una ley Mordaza, donde se cree prácticamente una comisión de un amigo de un partido que ya está politizado y prácticamente redirigido, donde él pueda señalar quién no y quién no me conviene que tenga un canal, que tenga una red social, que mucha gente no entiende, que esa parte también lo que se busca en la creación de una comisión de controlar los medios digitales es prácticamente un policía de señal al dedo de quién me cae mal y quién sí y quién no, algo que ya existe en las redes sociales con las leyes internacionales de inteligencia artificial que te sancionan por días, luego meses y lo último un bloqueo, pero no una comisión controlada por prácticamente un político de turno que va a decir quién quiere escuchar y a quién no quiere escuchar. Ese poder no se le puede permitir a nadie. Cuando tú estabas en aquella entrevista que le concediste a Nuria Piera o te invitaron, como haya sido, y te abordan con el tema de tu preparación académica, ¿puedes revelar ahora, ante las cámaras de Impolíticamente Correcto, si recuerdas qué tú sentiste exactamente en el momento que ella te abordó con esa pregunta? Vimos tu rostro casi impávido ante ella. O sea, ¿qué tú pensaste en ese segundo dentro de ti? Bueno, más que todo es que yo sé a lo que yo iba. Más que todo, yo diría que parte de los ataques de ella me sirvieron para saber que hay que prepararse más,
retomar los estudios, legalizar varias áreas que vimos como debilidad que ella explotó, como la legalidad de la orden. Pero más que todo es que una experiencia para el futuro. Nuria es una figura que no se le puede negar su mérito en una República Dominicana democrática. Una figura de esa categoría. Ahora, en ese punto en particular, ella se equivocó. O sea, cuestionar a una persona por si es o no académico, básicamente, cuando lo que tú más tienes en la historia de la humanidad es precisamente la figura del hombre realizado. Lo que Thomas Carlyle define como el héroe, ¿no? O sea, la historia está hecha de eso. Además, es como que ella tenga ahí a Bill Gates sentado en una entrevista, a un Steve Jobs, por ejemplo, y ella se fije específicamente en que ambos especímenes no culminaron su universidad. Bueno, y más que todo es que nosotros incentivamos a las personas que estudien, que se preparen, pero que a veces la situación de la vida no nos da la oportunidad a todos de la misma manera para prepararnos o con el tiempo de educarnos como muchos tuvieron la oportunidad, que sí hay que hacerlo, pero más que todo eso no puede hacer que nosotros bajemos la cara al suelo y perdamos el propósito que Dios nos ha dado de luchar por un país mejor, porque al final, con estudio o sin estudio, todos somos dominicanos y tenemos derecho al final a luchar por un país mejor que nos pertenece a todos y que nos afecta a todos los males que les aqueja. Ángelo Vázquez, ¿qué tiempo de tu vida ocupa la antigua orden dominicana? Ay. Bueno, yo podría decirte que yo a veces duermo 3 y 4 horas, porque construir algo como lo que nosotros hemos hecho, con nada prácticamente, de la nada, te toma demasiado tiempo. Yo cuando llego prácticamente y dan todavía las 12 de la noche, entonces empiezo a responderle a todas las personas que quieren formar parte. Esto ocupa prácticamente 15 horas y a veces está más del tiempo de cada 24 horas del día. Ángelo Vázquez es padre, esposo. No tengo hijos, no tengo esposa todavía, tengo novia. Y hay lugar, en base a lo que dices, para una vida de pareja. Ay. Bueno, me quieren picar. Oye, no sé qué, imagínate, porque en pareja tienes que ir al cine, tienes que ir a un restaurante, pero ya eres una figura pública. Mira, es un sacrificio que se hace grande, difícil, porque es que esto ocupa demasiado tiempo. Y más cuando nosotros venimos construyendo algo desde abajo, con tantas dificultades, con tantos ataques, tratando de que personas que nunca han participado ni en ninguna movilización, porque aquí se creó, se puede decir desde después de Balaguer, que protestar o salir a la calle era malo, que no valía la pena. Y los sindicalistas, como manipularon al pueblo, ya nadie salía. Y ha sido difícil organizar la gente, incentivar lo que crea, que salga, que ese es su derecho. Y es un trabajazo, toma mucho tiempo. Yo tengo prácticamente 14, casi 15 años de mi vida en esto, la mitad de mi vida. Y es difícil, pero alguien tiene que hacerlo. ¿No se supone que los constitucionalistas lucharon por la independencia de República Dominicana? ¿Y cómo es esto ahora de que esos mismos constitucionalistas ven preocupados a una antigua orden dominicana que se supone que también está defendiendo la soberanía nacional, pero de repente ellos están con una postura laxa y ligera de cara a la mayor amenaza a nuestra soberanía, que es lo que se da a través de la frontera? Bueno, es increíble que nosotros hemos visto la justificación de esos movimientos socialistas, izquierdistas. Pero tú no tienes que ver nada con la izquierda. No, y para más agruparlo a todos, porque están dispersos entre ellos mismos, los comunistas,
muy lamentable de que ellos piensen que para ellos ser de esa ideología, que se lo respetamos, viviendo en República Dominicana, no van a Cuba ni a Venezuela, sino en República Dominicana. Pero bien, tienen todos sus derechos. Pero no a venir a tratar de implantar una política de haitianización como quieren vender, que los derechos del trabajador haitiano y dominicano, y siempre de una vez, cada vez que mencionan al dominicano, te meten el dominico haitiano. Porque lo que se busca es prácticamente, bueno, lo dicen ellos en los videos, fusionar el país. Porque para la revolución comunista no existen las fronteras. Y ellos lo han dejado bien claro. Esa es la visión cosmopolita. Así es, en la cabeza de ellos. Ok, mira, veo ahí celular, etcétera, otros aparatitos. Atención a toda la comunidad de seguidores de Lotedom. El sorteo será a las 12 del mediodía. Sábados a las 12 del mediodía. Ya lo sabe toda la comunidad de Lotedom y los que están constantemente detrás de digamos, conseguir el famoso Agarra 4 de Lotedom que ya le ha llenado los bolsillos a tantos dominicanos. ¿Tú a este segundo tienes algún tipo de medida de seguridad para proteger tu seguridad, tu privacidad más bien? Pero la privacidad de Ángelo Vázquez, el presidente de la antigua orden. Yo podría decirte que en realidad la mejor seguridad que nosotros podemos tener en nuestra vida es que habla como si siempre te escucharan. No haga nada que tú sabes que está mal hecho, porque aquí todo se sabe. Yo todo lo que digo por teléfono o lo digo en un cuarto es lo mismo que yo diría en público. Y así me evito muchas cosas, porque al final, hoy en día en la era tecnológica que tenemos, no solamente a través del teléfono te pueden espiar y escucharte. Se toman medidas, pero imposible ya. ¿Tú te consideras un elemento amigo del gobierno? Entiéndase, una persona que el gobierno debería tomar sí o sí como un aliado. Como un aliado no, yo soy un amigo y aliado del pueblo dominicano, no de un gobierno, porque los gobiernos pasan, pero el pueblo dominicano permanece. Luis Abinader, ¿es una figura que te evoque confianza? Podría decirlo que yo no confío en ninguno de los políticos que hemos tenido en nuestro país. Pero eres el presidente ahora. Lamentablemente, una postura tienes que tener. Mira, nosotros podemos ver que en los últimos 25 años, que vemos la postura de Hipólito, que habla de regularización, Leonel, que fue el que le abrió la puerta al globalismo y a la haitianización. Sí, pero Abinader ahora, a este segundo, al menos hasta este segundo, él no ha hablado, y de hecho, el propio Homero, ahora que recuerdo, salió categóricamente diciendo que el gobierno en ningún momento ha hablado de regularización. Entonces ahí es donde vamos. Luego sigue Danilo, regularización, haitianización. Vemos la postura del PLD incluso. Hasta ahora hemos visto la postura del presidente, que ha sido excelente, muy bien. Esperemos que no se echen para atrás con las 15 medidas que se están tomando. Y más que todo, que esa ley que incluso el senador Cholitín quiso imponer de censurar el patriotismo y perseguir, prácticamente le faltó poner antigua orden dominicana. Es prácticamente, hay que ver todavía si se cumplen las condiciones, que el presidente que hemos tenido en los últimos 25 años, que más ha tomado con esta situación, le tocó el tiempo. Y el tiempo va a decidir las acciones. Si él quiere casarse con la gloria, o mañana, 14, mañana estamos a 14, miércoles. Al momento de la filmación de esto, sí. Bueno, vamos a ver si el presidente se casa con la gloria o mañana sale con una regularización que le van a tratar también de imponer los empresarios a los principales partidos políticos de nuestro país, los cabecillas que se van a juntar mañana para decidir si regularizan o no haitianos en nuestro país. Hablando de empresarios, ¿tú te adscribes a la hipótesis de poder de que en República Dominicana nadie llega a ser presidente sin la bendición de los empresarios? Bueno, es que, mira, precisamente ayer yo hablaba con un amigo sobre esta situación. Tú sabes que en los tiempos de Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez,
eran los tiempos de los discursos de masa, las movilizaciones de masa. Y el pueblo era el que decidía quién se iba a sentar, el que más lo convenciera. Luego llegó el tiempo siempre se repite. Tú que lees mucho, que vi tu biblioteca, podrías decirlo que siempre hay cosas en la historia que siempre se repiten. Podemos decir. Walt Whitman decía que no se repetía, pero rima. Sí, rima. Mira, resulta que hemos visto la decadencia de la política desde, se puede decir, después de Balaguer para acá, donde prácticamente aquí la política se trata, dame lo mío y yo voy. Donde ya incluso los más cercanos a los candidatos presidenciales o a los políticos, su equipo de campaña, si no le dan dinero, no salen. ¿Qué tú puedes esperar de la militancia que vaya a votar? Entonces yo pienso que ya el mundo cambió, que ya la política de papeleta murió y ahora viene la política del pueblo. Y ahora el pueblo va a decidir quién es que lo va a convencer y no va a ser de cuarto. Pero ya el pueblo tiene un partido. El pueblo tiene un partido ya. ¿Cuál es? La Fuerza del Pueblo de Leonel. Se robó ese nombre. No, mira, una cosa es tú ponerle el nombre así a algo y otra cosa es que represente al pueblo. Ahora mismo, el pueblo está claro que ningún partido lo representa. Se pudieron ver las últimas elecciones. ¿Por qué accedieron a un debate presidencial los políticos donde se sabía quién iba a ganar? Porque hay que darle credibilidad a la política y a los partidos tradicionales, porque están muriendo, porque ya nadie cree en eso. ¿Tú irías a un debate con Leonel? Yo no tendría nada que debatir en realidad con los políticos de nuestro país, porque ellos no han hecho en toda una vida, que prácticamente podríamos decir que con 20 años más llegarían a 100 años, y no han hecho prácticamente en un siglo lo que deberían de haber hecho, que hemos tenido que nosotros los ciudadanos simples, que muchos dicen, como dicen, sin educación, tomar las riendas de las calles para que ellos hagan su trabajo. O sea, pero tú tienes que tomar en cuenta que quizás en algún punto tú tengas que dar un paso más allá y que las circunstancias te obliguen entonces a tener que debatir públicamente con figuras como Leonel. Bueno, yo diría es como cuando se hablan con personas de esta situación, como dicen, que deberíamos de enfrentar a este haitiano que está diciendo esto. Y yo siempre he dicho que el tiempo que nosotros tenemos es preciado y mejor lo podemos proyectar en hablar con el pueblo antes que tratar de convencer o a un haitiano o a un Leonel Fernández, donde ya tú sabes cuál es su pensar, que tú no lo vas a cambiar, de que ha llevado nuestro país a la situación que se encuentra. ¿Tú entiendes? Entonces, tú hablaste del globalismo, hablaste de quién abrió las puertas. ¿Cómo tú, a partir de la caída de Balaguer, luego tuvimos a Antonio Guzmán, Jorge Blanco, luego Balaguer, pero bueno, ya culminó esa época y llegó entonces Leonel. Luego Hipólito, Leonel, Danilo, Abinader. ¿Cómo tú repartirías la culpabilidad histórica de cara a la frontera entre esos nombres? Bueno, yo podría decirte de que 25 años prácticamente. Yo podría decir que 25 años prácticamente y 2 décadas y algo más de inoperancia de los partidos políticos que no han tenido una dirección clara de qué hay que hacer con nuestro país, que prácticamente lo que vinieron fue a repartirse el pastel del Estado, del pueblo dominicano, a tratarnos como si nosotros fuéramos una finca y que todo lo que estamos adentro somos las vaquitas que ellos dicen a dónde van. Pero más que todo, yo podría decir que lo que era Friusa era el monumento a esos 25 años que nosotros hemos tenido de gobierno, de innación, el monumento a la traición del pueblo dominicano, que han hecho todos esos partidos. Por ejemplo, todos tienen cola que le pisen en esta situación. Hipólito, ¿desde cuándo está dirigiendo el destino prácticamente de ese partido?
hasta que ganó Abinader, y eso fue los otros días. Entonces todos tienen culpabilidad en la situación que ha recorrido nuestro país en esta desgracia. Aunque hay muchas figuras que en la opinión pública están criticados, ¿hay algún comunicador o comunicadores que te merezcan respeto? De lo que me han criticado. En sentido general. Bueno, en sentido general. Incluso los que te hayan criticado, los que te hayan visto con ojeriza, como se dice. Yo podría decirlo, porque si sacamos lo bueno, son demasiados. Pero si sacamos lo que me han tirado fuego, alguien que a pesar de que muchos piensan que porque me tiró fuego es mala persona, yo diría que Nuria. Nuria nos ha dado una ayuda que nadie se imagina, de que gracias a Nuria de 10 personas me conocen 10 en la calle. Nuria hizo el trabajo que nos iba a tomar a nosotros, puede que casi una década hacer. Y eso hay que agradecerlo, aparte de que me dio buenos consejos. No es como parece, sino que es muy buena persona. ¿Te dio buenos consejos? Sí. Pues interesante, háblame de eso. No me dijo de muchachos, que, ven acá, no, que soy muy inteligente, que tengo que ponerme a estudiar, terminar, estudiar Derecho, prepararme más, cuidarme de los males que hay en este país que dañan todo. Sí, Nuria, hay que decir que Nuria ha estado en ese trayecto de muchas situaciones difíciles que pocos seres humanos son capaces de, o han sido capaces de aguantar, y ella ha estado ahí y ha tenido que lidiar con cosas muy, pero muy pesadas. Eso es así. Pero es interesante eso, saber esa partecita de la entrevista que no conocíamos. Pero digo de comunicadores en sentido general, o sea, ¿qué comunicador tú ves que tú al escucharlo tú sientas que le puede aportar al pueblo? O a lo que se dice como pueblo en política. Bueno, cuando se menciona nombres puede traer problemas. No me mencionaste a mí, pero mencionaste a fulano. Pero podría decir que vamos a escoger uno de entre tantos. Uno de los que más ha estado firme con nosotros desde el principio. Desde que nosotros comenzamos, que nos conoció, José Peguero. No, genial. Sí. Colombia, Alcántara. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Ricardo Nieves, por ejemplo. No he tenido la oportunidad de conocerlo, pero sí. Te lo menciono porque es una voz que ha sido muy crítica con este tema y muy frontal con el tema haitiano. Sí. Marino Zapete. Ay. Dime de Marino Zapete. Marino Zapete es un enemigo de este país. Ese señor parece que él nos hizo gente aquí, fue en Haití. ¿Tú puedes creer una persona que haya llevado, qué tú piensas de una persona que haya llevado a los haitianos a bailar gaga en el altar de la patria? ¿Cuándo fue eso? Puede decirse que fue hace 8 o 10 años. Marino Zapete hizo Solamente hay que buscarlo en YouTube. Bailan gaga en el altar de la patria. Ahí sale Marino Zapete. Defendiendo eso. Con ellos ahí bailando gaga. Él fue a apoyarlo con los documentos en la mano, con el nieto de Juan Bosch. Con el nieto de Juan Bosch. Fuerte, ¿eh? Sí, yo sé. ¿Cómo se llama el nieto de Juan Bosch? Matías, si no me equivoco. Sí. Sí, yo lo he entrevistado. O sea, y más tomando en cuenta la postura de Bosch en torno al pueblo haitiano. Así es. Independiente de que fuese, de que tuviese esos tintes cosmopolitas, ¿no? Que tienden a derribar fronteras, pero Juan Bosch se limitaba a adherirse a lo que le aconsejó, me parece que fue José Martí, al país con respecto al tema haitiano. Cierren eso y no abran esa puerta. Así que vamos a ver, Marino Zapete, Ricardo Nieves, ¿qué otra figura? Tú, ya sea de un lado o del otro. Te lo digo porque
Bueno, de un lado... Son influyentes. Bueno, mira, nosotros hemos tenido un apoyo firme de Ariel Lara también, Noelia, Casal, Tolentino, desde que comenzamos. Ha habido muchas personas. Bueno, incluso Santiago Matías. Santiago Matías Alofoque. Sí. República Dominicana a este segundo. ¿Cuál es, dentro de eso que tú planteaste, ¿no? Parturientas, haitianos que ya están, cuál es el punto más delicado? Dentro de ese mal en específico de la migración haitiana, la mano de obra descontrolada, las parturientas, los niños haitianos en las escuelas, los jornaleros. Bueno, Neudi, es que hay demasiadas partes que son tan peligrosas, porque fíjate tú, la ocupación de las escuelas públicas, los jóvenes son el futuro, y si estamos preparando a los jóvenes que no son de nosotros, ¿qué nos espera? Pero no más aún, entonces también vemos la parturienta, la sustitución, porque va en conjunto, parturientas, hospitales, recursos dominicanos, luego de ahí pasan a las escuelas públicas, educación de los dominicanos. La sustitución va por parte, y que ya esos haitianos que van naciendo aquí, tú no lo vas a ver trabajando en construcción, o veremos construcciones como la que vemos para allá, para el este, donde hay sindicatos de haitianos que si no lo contratan o las condiciones que ellos pidan, te cierran la obra y no se va a construir. ¿Cómo así que la cierran? Hay sindicatos haitianos en el este, donde ellos deciden qué obra no se va a hacer, sino con las condiciones de ellos o con ellos. ¿Y no trabaja un dominicano ahí? Hay uno, dos siempre. Y quizá el ingeniero. El ingeniero y o maestro constructor. Así es. El maestro constructor siempre está porque es el que guía. Esto, hazlo así. La figura de Frank Rainieri dentro de todo esto. Bueno, yo diría que en esa parte Frank Rainieri es prácticamente el que maneja los hoteles, ¿verdad? Maneja Punta Cana. Punta Cana, diríamos. Pero que él no es que contrata a los ingenieros, son los que contratan a los haitianos que construyen. Sí, los Entonces, al final, si él baja la línea, a los ingenieros, pienso yo que podría mejorar la situación. Porque no quisiera él, me imagino yo, de que la situación llegue a un nivel como nosotros vemos las bandas de Haití o las guerrillas de Haití, donde también empiecen a ejercer esa delincuencia allá en Punta Cana. Barbecue. De barbecue se dicen muchas cosas, pero las informaciones que nosotros vemos, la mayoría son falsas. Porque hasta ahora, todo lo que ha salido, cuando se busca la traducción real, nunca menciona a la República Dominicana. Interesante. ¿Qué opinión te merece barbecue? O sea, ¿qué tú olfateas de barbecue? Bueno, yo pienso que barbecue, yo estuve investigando, está luchando por su país, por lo que él cree, y que nosotros en realidad tenemos que cerrar la puerta y dejar que cada quien tome el rumbo que quiere de su país, pero cuidarnos nosotros, que ellos de ahí para allá hagan lo que quieran, pero que resuelvan sus problemas. Aquí se ha hablado de que República Dominicana de alguna manera tiene que influir en Haití. ¿Ese pensamiento ha llegado a tu cabeza? Bueno. No para fusionar, sino de que República Dominicana no debe mantenerse ajena o dar la espalda a lo que ocurre en Haití. Se ha hablado de que República Dominicana debería aupar a figuras en Haití que tengan una postura no crítica al país. Entiéndase que si se necesita recursos, vamos a hablar cosas como son, no, bueno, pues, ¿a quién hay que apoyar? Fulano, mengano, sutanejo. Bueno, vamos a darle, porque para que esté este, que es un enemigo del país, mejor este. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, yo diría que en esa parte que es bien delicada, eso que tú planteas, yo pienso que nosotros no deberíamos de meternos en la situación de Haití, porque lo que une a los haitianos somos nosotros los dominicanos, mientras que a nosotros todo nos divide. También hay que recordar la parte cuando tú recuerdas el canal del desvío del río Masacre,
o del río Dajabón, mejor dicho. Ustedes recuerdan que cuando se habló de eso, haitianos de aquí, de nuestro país, se iban, y cuando le preguntaban ya para cruzar la frontera, en la fila de cruzar para su país, decían, ahora yo me voy, porque ahora sí vamos a pelear. Nosotros somos los que lo unimos a ellos. Y ellos están esperando el momento. Y lo vimos ahí con el río Dajabón, cuando incluso se desviaba, y ellos dijeron, claro, que veíamos haitianos hasta con pechera de jugar béisbol, que amenazaban a los guardias dominicanos que iban a pelear con nosotros. Entonces es una situación que lamentablemente nunca hemos invadido Haití, siempre hemos ayudado a Haití, pero Haití... Déjame mostrarte esto, a ver qué tú piensas de esto. Esto es un haitiano. Vamos a ver, reacción a esto. Oye esto. Mi video. Y la razón de mi video es para que el mundo sepa la verdad cara de los haitianos. Porque los haitianos viven quejándose, pasando por víctimas, que los dominicanos es el más malo de la película, y no son así. Yo quiero que el mundo vea la verdad. Yo quiero que el mundo que esté consciente, como ellos pintan, como los haitianos pintan, los dominicanos no son así. Que los dominicanos son malos, que los dominicanos que aquello. Dios mío, no es así. ¿Cuántos millones de haitianos que hay en República Dominicana? Muchísimo. Entonces, si vayamos allá a la República Dominicana a molestar a esa gente, entonces si no te gusta, entonces ¿a qué van allá? A eso yo me refiero. Porque si a mí no me gusta un lugar, yo me voy ahí. Entonces, hablen mal de los dominicanos, se quejan de los dominicanos, no hacemos nada para resolver nuestro país y se vaya allá quejándose, o donde quiera que vaya quejándose de los dominicanos. Los dominicanos no tienen la culpa de lo a nosotros nos está pasando en Haití. Nosotros somos la culpa. Nosotros los haitianos somos la culpa de todo lo que está pasando en Haití. Los dominicanos no tienen nada que ver en lo que está pasando en nuestro país. Ahora, el deber de los haitianos es unirnos a ver si puede salvar el país. Pero al ser que ellos tienen el corazón tan negro, por eso que ese país está así. Y por eso yo no tengo amigos haitianos. Por eso que yo me alejo de esa gente. ¿Entiendes? Porque ya, gracias a Dios, un dominicano me enseñó cómo uno tiene que vivir en la vida. Uno tiene que ser agradecido, uno tiene que perdonar, uno tiene que vivir. Entonces, yo soy haitiano, pero yo vivo como un dominicano. Yo soy un tipo que interpreta mi video. Okay, ahí está. Bueno, yo tendría que decirte de eso, de que yo he visto muchas situaciones de haitianos así, que ellos mismos lo empiezan a amenazar en las redes sociales y a querer averiguar dónde viven. Y le dejan claro que desde que ellos lleguen a Haití, allá le va a costar la vida, eso que ellos han dicho. Para los haitianos, lo que dice ese haitiano es prácticamente traición y lo pagan con la vida. Bueno, pero entendemos que ese haitiano en particular no tiene plan de volver a Haití. Él dijo que él no tiene amigos haitianos. Y no, pero que si vuelve a Haití lo van a linchar. Es una situación fuerte. Porque además con eso, el haitiano que lo reconozca a él cruzando la frontera, es una goma que le van a poner. Sí, es una situación. Y no para darle vuelta. ¿Tú no temes en algún punto a un enfrentamiento físico entre dominicanos y haitianos? Mira, hay algo que hay que tener claro. El enfrentamiento entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano, eso es inevitable. Es inevitable. Tenemos la ventaja que tenemos un ejército nacional, que no tenemos que tener miedo a las bandas haitianas, porque entre ellas mismas, que son pequeños grupos o guerrillas haitianas, no congenian y se enfrentan. Mucho menos para enfrentar un ejército nacional como el que nosotros tenemos preparado y día a día organizándose y preparándose mejor. Pero ese problema con el pueblo haitiano es inevitable. Se ha aplazado mucho
quisiéramos que nunca pase. La mejor manera de que eso se evite es que ayudemos a que todos los haitianos vuelvan a su país y reconstruyan Haití. Pero es algo de que tarde o temprano va a pasar y hay que preparar al pueblo dominicano para eso, para que hayan las menos víctimas posibles de nuestro pueblo, que es que lo que nos importa. Porque al final, República Dominicana para los dominicanos es nuestro país que tenemos que proteger y defenderlo. La República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. ¿Qué pasó en Friusa? Porque se dice que tú desapareciste, se dice que tú te fuiste, se dice que cuando la situación se puso delicada, Ángelo Vázquez brilló por su ausencia. Bueno, mira qué pasa. Friusa nosotros teníamos programado, prácticamente Friusa fue una propaganda para que llegáramos a la situación que nos encontramos hoy, que el pueblo despertó. Muchas personas no entendieron eso y pensaron que nosotros fuimos a Friusa a hacer una guerra. ¿Pero una guerra contra quién? Contra los dominicanos, contra las autoridades, una guerra de perder. Nosotros fuimos a hacer una propaganda a Friusa, que eran los pasos que seguían para las condiciones de ir al Palacio después el 24 de abril. Todo lo que nosotros hacemos es bien planificado y organizado. En Friusa incluso yo tuve amenazas de que cuando se armara un problema que ya se sabía que se iba a armar, la situación era de que pasara una agresión conmigo y luego de que pasara la agresión conmigo, entonces crear un problema a nivel nacional donde prácticamente estaríamos contribuyendo a la destrucción de nuestro país, que no nos conviene a ninguno. Entonces por eso se me recomendó la situación de que había que retirarse antes de que se diera eso, porque comenzó el problema donde se iba a armar el problema del tumulto y iba a salir yo agredido y a raíz de eso iba a haber un problema mayor. ¿Te reuniste con Onofre previo a la marcha en Friusa? No. Y se acordó una ruta para la marcha. Nosotros acordamos no una ruta con las autoridades, sino fuimos a Interior del Policía, entregamos un documento hasta donde nosotros teníamos que llegar, porque como entendíamos que era una situación grave, que vimos las autoridades cómo actuaron, significa de que había peligro, porque habían hasta francotiradores. ¿Pero de quiénes los francotiradores? Francotiradores dominicanos, del Ejército Nacional. ¿Y a quién le estaban apuntando? Bueno, me imagino, no vi que le apuntaban a nadie, pero me imagino que si estaban ahí es porque había un peligro mayor. Había que resguardar por algo, entonces, que quizá todavía no nos enteremos, o en el futuro tal vez. Pero más que todo, la ruta, uno no la acuerda con autoridades, sino que nosotros pedimos protección para el pueblo dominicano que iba con nosotros, y que aparte de que pedimos protección para el pueblo dominicano, que fue escuchado, mandaron al ejército, al mismo tiempo nosotros vimos que la ruta que se trazó fue la que nosotros llevamos a Interior del Policía, marcada hasta dónde íbamos a llegar. Si le ocurriese algo a Ángelo Vázquez, Dios no lo quiera, ¿tú sientes genuinamente que tienes seres humanos que darían o sacarían la cara por ti? Bueno, esperemos que eso no pase y que si se toman esas acciones y llegara a pasar algo, ya la mayoría de miembros saben lo que tiene que hacer y quiénes son los enemigos de este país, que hay que tomar acción. Entonces nuestro país llegaría el momento de que comenzaríamos de cero, de parte de la política, de los empresarios y de todos los enemigos de la patria, que todo el mundo sabe bien claro quiénes son. Pero los empresarios no necesariamente son enemigos del país, Ángelo. A los empresarios básicamente lo que hay que hacer es ilustrarle. No todos los empresarios, pero sí hay unos que se aprovechan y contribuyen al desorden.
Lo que hay que mostrarle un modelo de negocio en el cual no dependan tanto de la mano de obra haitiana. Eso es todo. Mira, siempre es bueno los modelos de negocio, pero no contribuir a la destrucción de un modelo de negocio que al final te va a arrastrar al abismo, donde va a poner en peligro incluso tus propios intereses y tu empresa. Hay que pensar en el bien colectivo del pueblo dominicano antes que los intereses personales. No se puede poner los intereses personales de unos pocos por encima de los de millones de dominicanos. Bueno, ahora que tú mencionas eso, no sé si sabes que también hay un proyecto precisamente de unificación de la isla en términos económicos en aras de expandir el mercado de consumo para que ya no sea una nación de 11 millones de consumidores, sino de 25. Porque el problema es... ¿Estás al tanto de eso? Mira, sí, estoy al tanto. Es que al final es lo que se está haciendo al final. Pero más que todo es que estamos cargando con un problema que no nos pertenece. La razón la vemos cuando hace un tiempo atrás se cerró la frontera. No pasaba nada de nosotros para aquel lado. Y que el cartón de huevo que costaba 300 pesos bajó a 70 pesos. Que no había quien vendérselo. Porque nosotros prácticamente estamos cosechando y preparándonos para abastecer a otro país y a un pueblo que está dentro de nuestro país, que no es nuestro. Una casa que costaba $1 millón hoy en día cuesta 7, pero es por la sobrepoblación de gente que no son de aquí. Hay que incluso controlar la situación de que hay una gente que viene a nuestro país, que no es de nuestro país. ¿Cómo se le vende una propiedad? ¿Quién lo autoriza? Donde nosotros sabemos que esto es un espacio limitado, que este país no es como en Estados Unidos, que cabemos cuántas veces en un estado. Estamos hablando de más de 9 millones de kilómetros cuadrados de Estados Unidos. O sea, que República Dominicana cabe ahí, literalmente hablando, cientos de veces. Así es. Ahora, actualmente, el joven dominicano, que yo te diría que lo que veo es como una enajenación. Tu expectativa del joven dominicano. El joven dominicano lo que le hace... Está en juca y de embobo. Mira, el joven dominicano, que lo pueden ver en las marchas de nosotros, lo que le hacía falta era una causa. Y nosotros le estamos dando una causa por la cual luchar. La causa de Duarte, lo que Duarte soñaba, que quería que nosotros fuéramos, y que esos malos dominicanos que siempre han estado toda la vida desde el comienzo de nuestra historia ahí, minando los cimientos de la dominicanidad. Esos jóvenes dominicanos ya están despiertos, se están uniendo y vienen por lo que les pertenece, su país. Vienen por lo que les pertenece. La nación dominicana, dices. Así es. ¿Tú no crees, tú no sientes, tú no ves que ciertos hábitos del joven dominicano van en dirección opuesta a eso? Iban en dirección opuesta, pero ahora nosotros vemos una pequeña luz de que lo que le hacía falta, vuelvo y digo, es una causa, la causa de la patria, la causa del futuro. ¿Cómo tú reclutas a los miembros de la antigua orden dominicana? Bueno, muy simple. Yo hago el llamado y llegarán los que han visto lo que nosotros hacemos, los que quieren contribuir a la reconquista de nuestro país, de nuestros valores, de nuestra historia. Nuestra historia. Así es. ¿Tienes algún tipo de curso o herramienta para enseñarle un poco de historia dominicana? Así es. A los miembros. Incluso a los miembros se les da cada cierto tiempo. Hacemos reunión cada 15 días para pasar prácticamente revista a todos los avances que hemos tenido. Vamos a recorrer el país para organizar a todos los miembros, provincias y municipios. Hay un hecho que ocurrió recientemente que define a República Dominicana, para bien o para mal, depende de qué termine ocurriendo. Y es el desplome de la discoteca Jet Set, que era el último bastión del merengue en República Dominicana. Y su propietario, Antonio Alcibiades Espaillat, es a su vez el dueño de Jalao, un restaurante que vende el concepto de la gastronomía dominicana. Entiéndase que este empresario
tenía un circuito de negocios que explotaba en buenos términos la cultura dominicana. Con el desplome del jet set cae también la cultura dominicana. Tu impresión de esto, viéndolo en perspectiva presente-futuro. Bueno, yo diría que es muy lamentable esa situación que ha pasado. Eso tiene que unirnos como país, ya que pudiéramos ser cualquiera de nosotros que estuviera ahí. Y pienso que es momento de unirse, de reconciliación del pueblo dominicano, para que cosas como esas no sigan ocurriendo y que la justicia haga lo que tiene que hacer. Bueno, hasta ahora hemos visto precisamente una justicia que en este caso se ha manejado de una manera distinta. Independientemente de lo que sea, porque yo soy un defensor de la presunción de inocencia. No obstante, el mismo Antonio Alcibiades tiene que saber cómo se comportó la justicia con el dueño de la mueblería aquella y cómo se ha comportado la justicia en su caso. No el mismo nivel de fuerza. Incluso quizá no tiene las mismas amistades políticas, pero sabemos que así es que se maneja nuestro país. Por eso es que cuando se ve que alguien de abajo que trata de subir y enfrentar a los poderes tradicionales, se le trata de demeritar y tirar por el suelo, sacarle eso de la educación y la preparación, porque el poder no se puede señalar, el poder no se puede acusar, y esa oligarquía poderosa siempre tiene favoritismo y personas que le deben favores. ¿Pero qué es lo que me estás diciendo? Estás diciendo que si hubiera sido cualquiera de nosotros, ¿no habían crucificado? Bueno, pero República Dominicana como tal tiene la posibilidad de manifestarse porque, que el gobierno no lo haga, que que la justicia no lo haga, pero entonces, ¿el resto de la sociedad de qué va? Bueno, yo diría que el mundo cambió, o más que el mundo, nuestro país cambió, y este pueblo está despierto. Y este pueblo todavía habrá mucho de qué hablar y de situaciones que van a cambiar. Ahora que tú hablas de esto, situaciones a cambiar, ¿qué tú sientes que debe cambiar ya en el país? ¿Qué yo siento que debe de cambiar en el país? Yo te podría decir que todo. Si es todo es nada, ¿eh? Así todo, que yo diría, algo en específico. Cuando yo digo todo, digo la educación, los valores, prácticamente la economía, las oportunidades de trabajo, todo. Es que vamos prácticamente camino a un abismo. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de encarrilar nuestro país si queremos seguir existiendo económicamente y culturalmente. Interesante eso último que tocas. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo, se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. ¡Lo filmaron, mamá! Aclárame algo. Ya se retiró lo de Cholitín, pero igual ustedes tienen su marcha. Háblame de eso. Bueno, mira qué pasa. El senador Cholitín de la provincia de Altagracia, que precisamente decía que no se puede ir a Friusa,
que era una provocación en nuestro país, una provocación, andar en territorio dominicano. También Ricardo dos Santos lo dijo. Bueno, entonces nosotros vemos esa situación y vemos que Cholitín precisamente estaba sometiendo un proyecto para perseguir y censurar a todo el que hable lo que ellos consideraran discurso de odio, sancionar hasta de 3 años. ¿Qué pasa? Que nosotros convocamos una marcha el 23 de este mes para el Congreso Nacional. Él retiró el proyecto, pero ¿qué pasa? Sigue en pie el principal proyecto, que era la ley Mordaza, donde se busca censurar a los medios digitales y las redes sociales, no solamente los medios digitales, donde se pretende señalar a dedo a qué cuentas de redes sociales hay que bloquear, a cuáles hay que censurar, y entonces ahí terminaría la libertad de expresión, donde nosotros hemos crecido y le hemos llegado al pueblo. Y es algo que no podemos permitir. Por esa razón, vamos al Congreso Nacional. Y más que todo, para que aprueben el Código Penal, porque se juntan los políticos nuestros a cambiarle el nombre a una calle, donde nosotros, o sea, no lo elegimos a ellos para eso. Y más que todo, vamos al Congreso Nacional este 23, porque ellos tienen que entender que ellos son empleados nuestros. Y que para eso fue que ellos fueron elegidos, para someterse al pueblo a hacer lo que el pueblo pide. Tú has escuchado aquella frase política que dice: allí donde los gobernantes temen a los gobernados, hay democracia. Allí donde los que gobiernan, o más bien los gobernados, temen a quien gobierna, hay dictadura. Así es. Esa frase, a raíz de precisamente lo que acabas de decir, la sociedad dominicana tiene que comprender, tiene que saber que toda forma de poder es perecedera, y más cuando ese poder se enrostra tal cual a los demás. Para mí, una de las historias que más nos ilustra qué es el poder en verdad es la que nos cuenta Suetonio sobre Nerón. ¿Cómo terminó sus días Nerón? ¿Qué nos cuenta Suetonio? Un día Nerón se despierta y se encuentra con que no hay nadie en su palacio. Mira hacia afuera y ve que ni siquiera la famosa guardia pretoriana está ahí, está solo. Nerón recuerda entonces cuando días antes le pidió a sus asistentes que le consiguieran un barco, por favor, para él poder huir. Nerón, un hombre que hasta hace poco era temido. Y uno de esos consejeros sencillamente lo mira y le dice: y es que es tan difícil morir. Haciendo referencia a que, caballero, ya usted no tiene poder, usted no gobierna. Quítese usted mismo del medio, que si no la van a quitar. Eso es. Entonces, cuando Nerón termina comprendiendo eso, ¿qué hace? Termina cercenándose la garganta. Nerón. O sea, esa historia que nos cuenta Suetonio, deberían leérsela nuestros políticos. O la de Calígula. Esa es otra, pero o la de Stalin, por ejemplo. Ahí. La forma tan estúpida en la que muere Stalin. Tiene un ataque ahí. Por el miedo. Entonces el médico, su médico personal, que podía atenderlo y salvarle la vida, por miedo a terminar siendo sindicado como quien perpetró ese ataque, no intervino. En consecuencia, este pedazo de carne llamado Stalin muere. Así. Pero muere víctima de los excesos de su poder. Y así ad infinitum, decenas, cientos de historias con las que ilustrar, ¿no?, qué es el poder en verdad. No, que precisamente eso que tú señalas de Stalin es parecido a esto mismo de la ley de censura de las redes sociales, que hoy tú vas a señalar con dedo a quién hay que cerrarse y censurar, pero que mañana tú no sabes si te lo pueden utilizar contra ti. Muy buen punto. Bueno, no te vayas más lejos, Robespierre. Después de tanta gente que él promovió que fuesen a la guillotina. Ay, terminó ahí mismo él también. Pero hay que decir que la tragedia de él fue doble. Porque cuando lo van a buscar a su casa,
queriendo matarlo, de una manera confusa, le disparan y le rompen la mandíbula. Queda vivo. Y el día que lo van a guillotinar, precisamente en el proceso, ¿no?, para humillarlo públicamente, le quitaron el vendaje que sostenía la mandíbula. Dice la historia, habría que ver si pasó o no eso, que el grito que lanzó Robespierre fue algo tan estruendoso que históricamente hablando, todavía la reverberación está en el lugar. Oye eso. Está fuerte. Otro poderoso. Y así es como te digo. Sí, que con el dedo que tú señalas, mañana puede ser que te señalen también y te Pero estos juzguen. carajos parece, porque hay algunos que son letrados, que son ilustrados. Yo no sé para qué leen. No sé para qué leen historia política, porque... Mira, Aneudi. Por ejemplo, disculpa, Efialtes y Pericles. ¿Cómo termina Efialtes? Secuestrado y asesinado. Y este es el segundo, al día de hoy, que no se sabe quién mató a Efialtes. Después de esa revolución que él propició internamente en la antigua Grecia para quitarle el poder a los arcontes. Así es. Pero que la situación que nosotros vivimos es que increíble. Es que cuando uno ve la forma que se están manejando los políticos de nuestro país, y cuando digo no hablo de un partido, sino de todos, uno diría, señores, pero ¿y qué es esto? Es como si no razonaran para tomar las decisiones. Es increíble hacia dónde nos dirigen, porque es que nosotros como simples ciudadanos lo vemos y decimos, pero es que eso es obvio que no se debe, que no es así. Es que eso rompe incluso contra la misma Constitución, leyes que quieren aprobar inconstitucionalmente, una locura total. Una locura total. Ya en la fase final, Ángelo, en estos 2 minutos que nos quedan, 2-3 minutos, República Dominicana de presente al futuro, ¿y cómo te visualizas tú en este proceso? Porque ya hay quienes han hablado de algo más grande para ti. Ay, la gente quiere obligarme obligado a la política. Pero más que todo, yo lo que quiero es que el pueblo despierte, se una, de que no tengamos que esperar cada 4 años para que las situaciones cambien, sino que cada vez que el pueblo salga a exigir, se cumpla. Esa es la mejor democracia, la democracia que yo sueño. Una democracia donde los políticos sean sometidos al pueblo y hagan lo que el pueblo pide. Y yo hago lo que el pueblo pide. Y el pueblo quiere que obliguemos a los políticos a que entiendan que son empleados nuestros. ¿Cuántos años tienes? Casi 29. ¿Tú no llegas a los 30? No. Ah, no. ¿Qué tú haces para mantenerte en pie? O sea, ¿cuáles son esos hábitos que tú practicas, que tú entiendes que te van a ayudar a mantener lucidez, que te van a ayudar a mantenerte enérgico? Bueno, depende de cuántos hábitos hay, pero diría de la alimentación o... Ese es uno, ese es indudable, la alimentación. Bueno, yo diría que estoy tratando de dejar la harina, el azúcar. El azúcar. Tremendo eso. Si lo haces va a cambiar tu vida, no te imaginas. Sí, hay que hacerlo. Yo pesaba 200 libras. Hoy en día, por el tamaño, hoy en día peso casi 300. Por culpa de eso mismo, la harina, el azúcar, hay que cuidarse. Y más en lo que nosotros estamos. Al mismo tiempo, leo mucho, me encanta la historia. En la historia yo siempre en la escuela sacaba 100 de 100. La historia lo es todo. La historia lo es todo. Ahí está todo, entre la Biblia y la historia de todas las naciones. Yo cito mucho a Paul Johnson, que es mi historiador preferido. Lo cito hasta la saciedad y te lo puedo recomendar también. Pero en esa misma línea te recomiendo su antípoda, que es Eric Hobsbawm, también difunto. Uno es, digamos, el patriarca del conservadurismo en el siglo XX, como es Paul Johnson, y Eric Hobsbawm es, si se quiere, el patriarca de la literatura crítica del capitalismo en el mundo anglosajón y traducido a
decenas de idiomas, o sea que... Lo voy a investigar. Yo hasta ahora, meditaciones de Marco Aurelio, un famoso samurái de Japón que decía cómo prácticamente hay que manejarse mentalmente y en la vida, al mismo tiempo el arte de la guerra, la Biblia y toda la historia del mundo. La Biblia es el reservorio de la sabiduría humana. Oye bien, la Biblia es el reservorio de la sabiduría humana. Así es. Si la estudias hasta la médula, ahí tú vas a encontrarlo todo. Así es. Te voy a recomendar también que te estudies en esa misma línea de forma exhaustiva la intríngulis política de la antigua Grecia. Investígate sobre Fialtes, Dracón, la verdadera democracia que era Temístocles y Demóstenes también. Investígate todo. Ahí tú vas a encontrar la naturaleza de la política. La verdadera. Porque en esencia no ha cambiado. Matices, pero la esencia sigue siendo esa, se mantiene. Ángelo, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto y que la gente conozca un poco más de tus convicciones, un poco quizás de tu vida personal, en fin. Y ver si República Dominicana entiende que esto que nos está ocurriendo en la frontera es el tema que define nuestra existencia. Lamentablemente hay gente dormida, hay gente que cuestiona el mito fundacional del país. Y de aquel lado tenemos a una etnia que, al menos en cuanto al dominicano, están unidos. Así es. Estamos en desventaja entonces. Pero al final yo pienso que Dios nos va a ayudar a nosotros de que salgamos victoriosos, porque por algo Dios nos ha mandado en este momento para darnos una oportunidad a ver si somos merecedores de que sigamos existiendo como país. Bueno. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Ángelo Vázquez, presidente de la antigua Orden Dominicana. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte